Bueno, las cardiopatías congénitas son cardiopatías que se generan desde el momento de la embriogénesis, el momento en que se fecunda el óvulo y el espermatozoide. Desde ahí viene la adquisición de una cardiopatía congénita. Son cardiopatías que se pueden detectar desde la semana 16 hasta la 24. Existe el diagnóstico prenatal por ecocardiografía y hay más de 100 cardiopatías congénitas. Hay desde cardiopatías simples hasta graves. Las cardiopatías pueden ser desde sintomatología muy leve hasta sintomatología grave, que generalmente se manifiesta con cianosis y soplos. Las cardiopatías congénitas más comunes son las cardiopatías extracardíacas, que se pueden deber a conexiones a este nivel, que son el conducto arterioso es la más frecuente y que da manifestaciones a temprana edad desde el recién nacido y lo manifiesta con un soplo. Hay otro tipo de comunicaciones como la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, que son las cardiopatías más frecuentes. La cardiopatía más frecuente en el mundo es la aorta bivalva, que tiene un predominio mucho mayor en mujeres que en varones y es un hallazgo ecocardiográfico cuando se diagnostica, o a veces el pediatra nos los puede referir por presencia de un segundo tono o un clic que llegan a escuchar y lo manifiesta, dice el pediatra, tiene un soplo, y es la cardiopatía más frecuente, la aorta bivalva. Las comunicaciones interauriculares, intraventricular y el conducto arterioso es la cardiopatía más frecuente, pero es extracardíaca, no tiene que ver con nada de las cavidades intracardíacas. Y de ahí podemos tener desde complejas como la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia, cuando la aorta tiene el flujo cerrado, coartación de la aorta, que se pueden hacer los diagnósticos desde que nace el bebé, con simplemente palparle los pulsos a nivel femoral, con eso se puede hacer el diagnóstico. Y como les digo, existe una gran variedad de cardiopatías congénitas y dependiendo las manifestaciones clínicas es la severidad del cuadro. El diagnóstico de las cardiopatías es 80% es la sospecha clínica durante la exploración del paciente. En la revisión, en la consulta, se puede realizar la sospecha clínica del diagnóstico. La manera más específica actualmente de realizar el diagnóstico certero y preciso es con la realización de un ecocardiograma, que es el ultrasonido de las cavidades cardíacas, donde vamos a valorar la llegada, el retorno de las venas, la salida a través de las arterias, la arteria pulmonar, la arteria aorta, y ver y medir si hay lesiones intra o extracardíacas. Entonces, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas de malformaciones anatómicas se hace con ecocardiograma. Existen otro tipo de cardiopatías congénitas que tienen afectación sobre la contractilidad, sobre la frecuencia cardíaca, y eso se realiza con otro tipo de estudios como es el Holter de 24 horas o la prueba de inclinación para los pacientes con síncope. Sí existen cardiopatías adquiridas. La cardiopatía más frecuente actualmente en nuestro medio es la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad linfomucocutánea que afecta la conjuntiva de los ojos. Existe un eritema en el tronco, en la espalda, en las extremidades. Se puede acompañar de dermatitis del pañal y es una fiebre persistente por más de 5 días con todas las manifestaciones anteriores. ¿Y cuál es lo grave de esta cardiopatía? Que tiene afectación sobre las arterias coronarias, que son las dos arterias encargadas de irrigar al corazón. Y cuando hay ectasia, que es la dilatación, o aneurisma, cuando es la ruptura de la pared, existe daño que puede ser irreversible. Los pediatras, que son los médicos de primer contacto, son los que tienen que hacer el diagnóstico de esta enfermedad y referirlo al cardiólogo para hacerle un ecocardiograma y descartar las dos lesiones que son más frecuentes, la ectasia
y el aneurisma coronario. Se puede evitar estas dos complicaciones con la administración de un medicamento que se llama gamma-globulina humana. Bueno, al cardiólogo pediatra hay que visitarlo cuando existe desmayos sin causa aparente, cuando existe la presencia de soplo, cuando existe la ausencia de pulsos en las extremidades inferiores y cuando el paciente refiere cansancio con las actividades que cualquier otro niño puede realizar de forma normal. Cuando el niño presenta cianosis, la coloración violácea morada a nivel de las uñas o a nivel peribucal, es cuando hay que visitar al cardiólogo. Recordemos que el médico de primer contacto siempre es el pediatra. El pediatra es quien refiere a los pacientes al cardiólogo pediatra, que puede ser desde el nacimiento o en la etapa preescolar o escolar. Es cuando dan las manifestaciones mucho más frecuentes y hay que ir a visitar al cardiólogo. Entonces, si enumeráramos por prioridades cuáles son las 5 indicaciones de visitar a un cardiólogo, sería la presencia de soplo, la presencia de cianosis, la ausencia de pulsos en las extremidades inferiores, hipertensión arterial y desmayos. Esas son las 5 causas y son las 5 indicaciones de visitar a un cardiólogo. Hay otras indicaciones como cuando el neurólogo manda al paciente cuando tiene migraña de repetición. Para descartar un foramen oval hay que hacerle un ecocardiograma y ver que no exista una comunicación interauricular.